Perfecto, pues sí, voy a poner esto a grabar y nada, pues vamos a presentar rápidamente. Bien, buenas tardes, chicos. Como sabéis, este es el Zoom de cierre, ¿no? Del módulo 6 que ha tratado sobre aprendizaje en red. Y para este Zoom, pues tenemos con nosotros a Luis Miguel Romero, que como decía él ya lo conocéis. Él es doctor en comunicación con un premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Huelva y además tiene un máster en comunicación social por la Universidad de Almería y también es licenciado en comunicación social con mención en comunicaciones corporativas y en Derecho por la Universidad Santa María de Venezuela. Y bueno, pues tiene más de 15 años de experiencia en el campo y en la docencia y lleva más de 85 artículos publicados en este sector. Entonces, pues muchísimas gracias, Luis, por dedicarnos este espacio, aunque sea breve, y adelante. De nada, Albert, de nada, Patricia, Noemí, que están aquí. Gracias por asistir. Voy a compartir la presentación rápidamente porque tenemos una sola hora y además me toca guardia paternal, cosas que le pasan a los padres porque ya soy padre de dos. Noemí y Patricia me conocieron cuando era padre de uno, ahora soy Solo. padre de dos, así que es más complicado. Bueno, vamos a hablar hoy rápidamente en esta primera parte del módulo sobre aprendizaje en red. Voy a compartir la asignatura con Albert y también con otra profe que la conoceréis más adelante. Eh, y vamos a hablar un poco en esta clase de los fundamentos del aprendizaje en red. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona el aprendizaje en red? Y hay que entender que el aprendizaje en red no es el aprendizaje en la red. Tiene mucho que ver, porque el aprendizaje en la red es aprender de materiales que ya están colgados, con unas comunidades que ya existan. Pero el aprendizaje en red, que no es en la red, es la construcción conjunta del conocimiento. De hecho, el conocimiento, como decía Aristóteles, el conocimiento parte del intercambio. Y esto también tiene mucho que ver con la realidad social de la realidad. Eso lo habla Berger Luhmann, Searle, Václavic, etcétera. Hablaban de la creación social de la realidad. Todo lo que conocemos hoy en día proviene justamente de ese compartir eh, civilizatorio, ¿no? De la civilización. De hecho, cuando nosotros estudiamos, todos los que estamos aquí, estudiamos por qué está compuesta la materia, ¿no? Está compuesta por energía y estaba compuesta por tres tipos de átomos: electrones, neutrones y protones. En el 2014, más o menos, se descubre el famoso bosón de Higgs en Suiza y aparece un cuarto tipo de elemento de creación real de la realidad. Hoy en día, los estudiantes de secundaria aprenden que son electrones, neutrones, protones y bosones lo que conforman, pero nosotros esa realidad no la conocíamos. Y no la conocíamos porque nuestra tecnología era incapaz de conocer lo que hay más atrás de eso. Así como si nos vamos a la Edad Media, si alguien se recuperaba de alguna enfermedad que previamente era una enfermedad fatal, pues los atribuían directamente a una situación de un milagro, ¿no? Y realmente era porque la medicina en ese entonces no daba realmente con la clave de la explicación para que ciertas enfermedades autoinmunes, etcétera, pues se autocuidaran como igual se pueden autolesionar, ¿no? Entonces, justamente en ese compartir, los judíos llegan a la península ibérica, por ejemplo, y traen con ellos la medicina, la traducen al español y aprenden acá que no todo es un milagro, que muchas cosas vienen justamente de la medicina. Y fue en ese compartir civilizatorio que empezamos a entender muchas de las cosas que hoy en día son una realidad social y las damos por un conocimiento público. Es decir, todo el conocimiento proviene de una red de conocimiento. Todo el conocimiento proviene de una sociedad de conocimiento. Nosotros la mayoría de las cosas que sabemos, las sabemos por una sociedad llamada familia, y una sociedad llamada escuela, y una sociedad llamada universidad, y una sociedad llamada medios de comunicación, una sociedad llamada sociedad. ¿Ok? Entonces, todo el aprendizaje se da en función de redes. ¿Ok? Y ese aprendizaje en red no es algo nuevo, es la construcción conjunta del conocimiento a través de nodos comunicativos que actualmente, en este preciso instante, se suele dar utilizando tecnologías de información y comunicación por un tema fundamentalmente de economía, no solamente de dinero, sino también de rapidez. Por ejemplo, Patricia está conectada, si no recuerdo mal, desde Estados Unidos, aunque eres de Perú.
Noemí está en otro sitio, Albert está en Barcelona, yo estoy en Madrid y gracias a la tecnología de información y comunicación podemos estar en un espacio coexistiendo. Y eso hace que sea más económico y que sea posible este conocimiento. ¿Ok? Entonces, generalmente ese compartir, les acabo de compartir las diapositivas por si acaso los que no estuvieron antes de la grabación, las diapositivas están en el chat de la sesión, están colgadas ya y podéis acceder en cualquier momento, no tienen que copiar absolutamente nada. Entonces, fíjense cómo vamos creando conocimiento, vamos compartiendo conocimiento y los vamos dejando también guardados en una biblioteca que está manejando Albert con esta información grabada. Pero también ustedes en ese compartir para hacer los trabajos, para hacer las actividades, etcétera, también van creando conocimiento. ¿Ok? Van aprendiendo y creando conocimiento. Ya les había comentado que no era lo mismo aprendizaje en red que aprendizaje en la red. ¿Ok? Yo prefiero ir un poquito más rápido para no dejarme nada en el tintero y al final comenzamos una especie de debate, ¿no? Hay que entender que no es lo mismo, pero sí que sí tienen relación. ¿Ok? El aprendizaje en red, ¿ok? Básicamente trabaja de nodos interpersonales, vínculos sociales intermediados por tecnología sí o sí. Es una comunidad de aprendizaje, la colaboración, ¿ok? En ese aprendizaje en la red, el intercambio de ideas, el PLE, no sé si les han hablado del PLE y del PLN, que no es programación neurolingüística, ese es PNL. PLE significa Personal Learning Environment o ambiente personal de aprendizaje. Y PLN significa Personal Learning Network o red de enseñanza, aprendizaje personal. ¿Ok? Cuando hablamos de learning, hablemos de enseñanza y aprendizaje, enseñanza guión aprendizaje. ¿Ok? Pues no se entiende learning en inglés sin entender las dos partes de enseñanza-aprendizaje. Entonces ya hablaremos de lo que es un PLE, de lo que es un Personal Learning Environment y generalmente yo, por ejemplo, tengo un personal learning environment en este momento porque mis conocimientos de comunicación, aunque soy doctor en comunicación, imparto docencia y todo lo demás, cuando yo veo a lo que están haciendo las agencias de comunicación, las agencias de publicidad, y me quedo con la boca abierta de todo lo que están haciendo, y yo digo, ¿cómo me estoy quedando atrás? Me estoy quedando muy atrás, me estoy quedando en los años, en el 2010 cuando ya estamos en el 2024 y ya lo que se aprendió en el 2023 es caduco. Entonces, estoy aprendiendo mucho de SEO, de SEO, de Search Engine Optimization, estoy aprendiendo mucho de inteligencia artificial, estoy aprendiendo muchísimo. Pero, ¿qué? No solamente asistiendo a cursos, sino también guardando información en unos marcadores de Google para poder tener la información más o menos organizada y desarrollar mi propio curso leyendo la información que da de Google sobre SEO, perdón, hablando, viendo cuáles son las nuevas tendencias, viendo lo que puede hacer la inteligencia artificial con el tema del SEO, qué puedo hacer con respecto a eso con las páginas web que tengo, voy practicando, es decir, de alguna manera esto también nos sirve para la autodidaxia o para la autodidaxia, ¿no? También existe la noción de grupo. Mientras, ¿ok? El aprendizaje en la red es el acceso a información que generalmente está estática, ya existe en una página web, un Moodle, etcétera. No hay vínculos mediados, no hay un vínculo social intermediado, ¿ok? No hay una persona. A diferencia de una comunidad como puede ser un foro, por ejemplo, aquí lo que tenemos prácticamente son contenidos. Los gestores como Moodle, como los foros de aprendizaje, como Blackboard, como Microsoft Teams, están trabajando mucho en esto, ¿no? En el tema de tener contenidos de aprendizaje guardados, Coursera, eh, Khan Academy, Doméstica, o sea, son grandes empresas con EDX, Miliada X, etcétera, son empresas con muchísimo volumen de cursos. ¿Ok? De hecho, por ahí están vendiendo conjuntas de doméstica todos los cursos que quieras hacer durante un año por 10 euros, una cosa así. O sea que tampoco, y puedes hacer cursos desde pintura hasta SEO, posicionamiento y, ok, o sea que, pero el contenido es estático, el contenido está allí.
O sea, tú tienes que entrar, ver los vídeos y ir practicando lo que te van diciendo, ¿no? Se basa ese aprendizaje en la red en un acceso o no acceso que tengamos a ese material. ¿Sí? En la capacidad de consulta, tenemos que consultar previamente. En cambio, en el tema del aprendizaje en red, se trata de un intercambio. Es decir, yo doy algo, enseño algo, participo en ese debate para la creación del conocimiento, mientras que con el contenido estático, pues lo que se hace es una consulta. No está basado el aprendizaje en la red, en el PLE, en el Personal Learning Environments, está basado en tener webs que me enseñan donde yo accedo para hacer ciertos cursos o ciertas actividades. Y mientras el aprendizaje en red está basado en la noción de grupo, el aprendizaje en la red está basado en la noción del individuo como entidad de aprendizaje autónoma e independiente. ¿Ok? Entonces, claro, crear un aprendizaje en la red, crear un nodo o un foro de conocimiento es bastante interesante. Eh, Les puedo poner, por ejemplo, en el caso que estoy haciendo ahora mismo, hay un foro muy interesante, si lo pueden revisar, se llama Black Hat SEO, o sea, Black Hat SEO. ¿Ok? Las estrategias Black Hat son las estrategias ocultas, las estrategias de truco, ¿no? De cómo hacerlo de manera tramposa, obtener un buen posicionamiento, ¿no? Y eso es un foro donde la gente conversa, oye, cambiaron los términos de Google, ahora el algoritmo Panda y tal, y están continuamente siguiendo, porque ¿qué pasa? Google te da acceso y te explica en qué consiste su cambio de algoritmo para ubicar tu página web de primera o de última. Pero esta gente hace muchas pruebas, ensayos y error. Son expertos, ¿ok? Que comparten. Igual sucede con los informáticos. Los informáticos tienen espacios como GitHub donde comparten los códigos de programación. Un código de programación para aplicar inteligencia artificial en una página web de venta de viajes. ¿Ok? Esta mañana, por ejemplo, les voy a mostrar, a ver si lo tengo por aquí. Se los voy a mostrar una cosita que estaba aprendiendo y era hacer un vídeo tipo vídeo viral, ¿ok? Porque eso ya tiene nombre propio. A ver, ¿cómo hago acá? Esto lo dupliqué, ya no sé ni qué hice. Es que claro, no veo porque tengo una cosa que hice en la reunión. Ahora sí. Voy a mostrarles el vídeo que hice esta mañana. Lo hice en 7 minutos, 6 7 minutos, no tardé más. ¿Vale? Y es un vídeo haciendo un experimento porque tengo que dar unas clases en inglés en una universidad. Bueno, como ven, tengo un niño en casa. ¿Están viendo en YouTube? Sí, ¿verdad? No. Sí, vale. A ver, aquí está. ¿Ven la chica? Sí, ¿verdad? Sí, sí la vemos, Vale. pero no la escuchamos. No la escuchas, vale, perfecto. Ok, vamos a ver qué está pasando acá. Y voy a poner acá que compartimos sonido. Vale, ahora sí. Hey everyone, quick story time. I recently took this amazing IE University seminar on branded content and non-intrusive formats of commercial advertising, taught by Professor Luis M. Romero Rodriguez, has been the best course of my life. Let me tell you, it changed the game for how I approach advertising. We dived into creating ads that genuinely engage. It wasn't just learning, it was about transforming the way businesses reach out without disrupting our vibe. If you're into marketing or curious about digital narratives that clinch attention, check out this advanced seminar. Eso es todo. Eso tardé 6 minutos haciéndolo. Esta chica no existe. Esta chica, o sea, sí existe, pero es un avatar. ¿Vale? Esta chica es un avatar. Esta chica lo que hace es emular que está moviendo los labios mientras hay una voz atrás, también generada con un guión que yo le puse. Pero es que el guión también lo hice con inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, claro, yo puedo entrar a un curso estático. Yo puedo entrar a un curso estático sobre inteligencia artificial. Sí.
Pero es que mañana ese curso estático que yo hice no sirve para nada. Imagínense ahora, sé utilizar ChatGPT. En una semana más o menos sale el Gemini para Gmail. Es decir, ya no tienes que escribir un correo electrónico, ni tienes que leerlo. Ya la inteligencia artificial lo hará por ti. Dices, escribirle un correo a Patricia diciéndole que le mando la diapositiva que vimos ayer en clase, automáticamente lo va a hacer Gemini. O sea, está integrado. ¿Para qué me sirve saber utilizar ChatGPT si eso es conocimiento de hace un año o 2 años? Entonces, eso me sirve ese es el aprendizaje en la red, es decir, ya tengo el material, es el material estático. En cambio, si pertenezco a grupos que hablan de la inteligencia artificial, de cuál elemento está utilizando y ahora qué voy a hacer, voy a hacer un vídeo mañana, me voy a grabar en 360 grados, utilizando traje y corbata en la universidad, y voy a hacer un avatar como esta chica, pero de mí, con mi voz en inglés y mi voz en español. Y lo que voy a hacer solamente es poner un guión o lo que yo quiera y puedo ponerme en la playa, puedo ponerme donde yo quiera, hablando como si fuera yo, pero realmente es un guión, hablando en perfecto inglés o perfecto chino, con mi voz, utilizando el avatar. ¿Cómo aprendí eso? Justamente con foros, en foros, porque la gente está mucho más actualizada. Van sacando la información y sacan hasta códigos. Por ejemplo, Foro Beta es uno de los que estoy. ¿Ok? Entonces voy viendo. Y además hay gente que te ofrece, te hago el avatar, te hago tal cosa, te genero 10 vídeos de inteligencia artificial por 5 euros. ¿Eh? Bien interesante. Bien interesante porque es eso, una noción de comunidad viva, intermediada, donde el conocimiento no va a perecer. Ahora, si yo hago una página web sobre inteligencia artificial hoy en día, si no la mantengo actualizada, ¿qué hago? Un contenido que carece de esa actualización que es importante para ciertas actividades. Ahora, sí puedo hacer una página web con contenido estático sobre recetas de cocina, está muy bien. ¿Ok? Que, por cierto, es una de las cosas que suelen hacer los medios de comunicación, comprar muchas webs de cocina, de recetas, ¿vale? Porque aumentan el tráfico. Es increíble la cantidad de gente que accede en Internet por las recetas. Son cosas que estoy aprendiendo en esto del SEO. Y claro, cuando está bajo un subdominio, por ejemplo, recetas de mi cocina 5días.com, 5días lo compró, ese dominio, a lo mejor en 4.000, $5.000, pero ya están comprándolo el, con el, con el tráfico que trae. Entonces, después dicen, es que el periódico 5 días subió de 10ª posición a 8ª. No es que subió, es que se trajo consigo un nuevo suplemento de comida. Funciona más o menos así, ¿no? Son cosas que estoy aprendiendo, muy interesante. Entonces, ese aprendizaje en la red, perdón, el aprendizaje en red, hay distintos relacionamientos, ¿ok? El relacionamiento discentes hacia superiores, o sea, vertical ascendente, ¿ok? Donde los superiores, es decir, esos conocedores, los que tienen más experiencia, etcétera, que no estamos hablando solamente del profesor formal, sino del que tenga más experiencia, de alguna manera funciona como un mentor. ¿Ok? En algunos foros, en algunos espacios, incluso, bueno, incluso podríamos hablar de aprendizaje en red dentro de una organización que tenga una intranet y donde tienes unas personas que son trainee o son juniors, mientras otras son seniors, ¿no? Las figuras de los seniors de alguna manera participan como mentores para evitar que los juniors vayan a cometer algún tipo de errores que seguramente ellos cometieron en su momento. ¿Ok? También hay unas relaciones horizontales entre discentes, ¿ok? Entre alumnos o entre personas que están aprendiendo, ¿no? Se relacionan entre sí, comparten información. Aquí pongo la palabra estudiantes para entender que cuando hablamos de discentes, hablamos de estudiantes, de personas que están captando más conocimiento que el que pueden estar dotando, ¿no? Mientras en los docentes no solamente en esos espacios evalúan, hablamos docentes, pueden ser mentores, pueden ser personas con mayor experiencia, sino también motivan a la participación y muy importante también administran el espacio. Entonces se crea una comunidad, miembros de una organización social con interés en el tema y que pueden
colaborar de forma horizontal. Y muy interesante es la creación de los contenidos dentro de ese aprendizaje en red, que puede ser lo mismo que el aprendizaje o puede estar insertado dentro de la red, pero que se da esas dinámicas de relacionamientos entre arriba abajo y entre y los relacionamientos horizontales. Entonces, en esos espacios existe una construcción de conocimiento, es muy interesante porque si lo vemos desde el punto de vista del aula, que estamos estudiando un máster de educación y comunicación, si lo vemos dentro del aula, el aula es un espacio de aprendizaje en red por naturaleza. ¿Ok? Claro, dependiendo, y siempre va a ser dependiendo de cómo el docente, como ese administrador del foro, guíe o planifique ese diseño instruccional. Yo puedo aplicar gamificación. Por cierto, estábamos viendo un cole en estos días. Como tengo el niño de 2 años, el año que viene entra en el cole, bueno, el cole infantil, pero ya sale de la guardería para el cole. Y muy interesante porque varios coles que hemos visitado, entre estos este que era carísimo, estamos hablando de un colegio que cuesta casi 10.000 euros al año, que Patricia en Estados Unidos eso sería un colegio prácticamente de clase baja, prácticamente la indigencia, pero aquí en España un colegio de 10.000 euros es muy caro. Cierto, Noemí, tú eres de aquí, ¿verdad? Colegio de 10.000 euros no. Es más de lo que he pagado yo por la uni aquí en Alemania. Ujú. Es lo que cuesta ese colegio en un año. Pues en Estados Unidos 10.000 sería como un regalo, ¿no? Es free biscuit. Entonces, Ya el cole, quisiera, ya sí, quisiera. ya quisieran en Estados Unidos. Yo tengo mi hermano está en Estados Unidos y pues el niño paga casi $2.300 al mes. Una cosa, una locura. Pero bueno, sí, Albert, así en Estados Unidos, claro, la gente te dice, no, yo gano $100.000 al, claro. Hay que ver la otra cara de la moneda. Los $100.000 se te van como agua de mayo. Entonces, este colegio muy interesante dice, bueno, nosotros no tenemos asignaturas. Claro, eso rompe la dinámica estructuralista, positivista que tenemos todos nosotros de nuestras generaciones, y hablo de nuestras generaciones porque Albert tampoco se escapó a tener matemáticas de 8 a 10, lengua de 10 a 12, ¿cierto? Pero ahora mismo muchos colegios y muchas universidades, entre ellas Harvard, entre ellas MIT, entre ellas donde estudié yo en Canadá, McGill University, ya se han alejado del modelo estructuralista del conocimiento y lo están haciendo los colegios. Aquí en el colegio lo que hacen es crear proyectos, ¿ok? Donde los alumnos van a aprender matemáticas, van a aprender, pero utilizando un fin, un objetivo final. La creación, por ejemplo, para los niños de un robot, ¿no? Entonces, estudian robótica, pero para poder darle instrucciones a ese robot necesitan saber los números. Entonces, tienen que aprender a pintar los números para que el robot les duplique el tema de los números, es un robot especial que se llama Bebot. Entonces, qué interesante cómo se va dando eso. Entonces, lo vas viendo cómo los niños están intercambiando conocimiento de que si ponías el número de la forma correcta y no lo ponías al revés, el robot lo pintaba de la manera al revés. Entonces, iban ellos mismos guiándose, ¿no? Era un aprendizaje que se da de forma colectiva muy interesante porque además se corresponde con esa doctrina del aprendizaje significativo. ¿Ok? Si yo aprendo haciendo, retengo más que aprendiendo por memorizar. Si hay cosas, y por supuesto fue una de mis preguntas, no porque iba a escribir el niño nunca allí, cuando dijeron el precio, le vi la cara a mi esposo y le dije, somos profesores universitarios, así que nos podemos ir retirando lentamente, pero sí es verdad que cuando yo pregunté, o sea, hay muchas cosas que hay que memorizar. O sea, quieras o no, el abecedario hay que memorizarlo. Quieras o no, eh, las normas del buen hablante y el buen oyente hay que memorizarlas. O sea, hay muchas cosas que hay que memorizar. Y efectivamente, la directora del colegio nos dijo, efectivamente hay muchas cosas que hay que memorizar, que se aprenden a memorizar, pero lo hacemos de manera distinta, lo hacemos con gamificación, lo hacemos con proyectos, lo hacemos de otra manera distinta al examen.
Entonces, yo digo eso en la universidad y a mí me matan. Patricia, adelante, por Y favor. no, iba a decir que realmente sí, que ahora lo lúdico está en todas las clases, en todas la clase de, ya mi hija está en el último año del high school y también el aprendizaje es a través de la experimentación, ¿no? Y es Ujú, lo que ella, cada vez que ella viene, pues regresamos a casa, siempre me está contando, bueno, por ejemplo, en química hoy día cogimos una, ya ni me acuerdo qué era lo que era, pero lo estaban, era una lata de cola, pero vacía. Entonces ujú, la metieron en agua, lo estaban hirviendo y luego la metieron en agua congelada, o sea, con hielo, entonces para- obviamente explotó. ujú. Entonces ese tipo de cosas están haciéndole, por eso es que cuesta más de 10.000 euros al mes. Claro, Al mes. claro. Y a Patricia le decían en Perú, Patricia, ¿cuál es la valencia del magnesio? Y joder, macho, el magnesio, Valencia, el magnesio, la Valencia, Valencia, eso no está en la costa. A ver, ¿cuál es el peso atómico de no sé qué? Y después, bueno, ¿cómo se pone el metil? Eso. ¿Qué pasa? Que está en el último año de high school y a lo mejor puedes saber que si pones una lata caliente o fría, la metes y tal y explota, pero de repente no te sabe montar una fórmula, porque ya no es necesario saber montar la fórmula y es de a dónde vamos exactamente ahora. Estamos en un mundo hiperconectado, donde ya no tenemos que sabernos las fórmulas para despejar la X porque ya tenemos una inteligencia artificial que le ponemos una camarita con el Google Lens y nos soluciona lo que está escrito. Sino que el aprendizaje va más hacia el tema de construir la lógica de cómo resolver ese problema. ¿Ok? Eso, por ejemplo, cuando yo estudié Derecho me lo decían mucho los profesores, aunque después no lo cumplían porque en el examen siempre venía la ley y tenías que poner el artículo. Pero decían, para nosotros, para mí es más importante que ustedes pongan el artículo que sepan operar con lógica jurídica. En los exámenes no se entendía eso, pero sí es verdad que ellos intentaban, ¿no? Entonces, el lifelong learning, que es ese aprendizaje que se busca no solamente que sea para toda la vida, sino que también pueda servirnos durante todo de forma transversal en todas nuestras actividades, requiere competencias para aprender a buscar y acceder a la información. A eso se le denomina competencia informacional. ¿Ok? No es lo mismo competencia mediática, competencia informacional, competencia digital, son cosas muy distintas. En lo que dice el tema de la construcción de conocimiento es que una de las cosas más importantes es aprender a dónde buscar esta información, cuál es el sitio. Por ejemplo, el tema de la fake news, hay mucho de competencias mediáticas, ¿cierto, Albert? Es decir, entender el tema de la competencia mediática con el tema de las fake news. Entender los intereses de los medios de comunicación, que los medios de comunicación responden a intereses políticos y económicos. ¿Quién redacta la nota? Tiene mucho que ver. ¿Cuál es el contexto actual? Si hay un fact-checking, etcétera. Eso es competencias mediáticas. En la competencia informacional, lo que nos dice básicamente es quién publica la información, quién es la fuente, lo ha publicado otras personas. Si no, ya, llámate la atención que nada más aparece en un solo sitio, es una súper exclusiva, no te hagas eco todavía. ¿Ok? Básicamente. Entonces, si esta habilidad se refuerza con competencias de sociabilización para crear contenido social, es decir, para crear ese aprendizaje en red, para convertirse en un nodo, estaremos fomentando la creación de mayor contenido compartido. ¿Ok? Porque aprender a compartir ese conocimiento dentro del aula y fuera del aula también forma parte de esa creación de otras redes de aprendizaje. Perdón. Entonces, ¿dónde se suelen dar estas redes de aprendizaje? Por supuesto, dentro del aula, en actividades encaminadas a compartir, sociabilizar y encontrar conocimiento. Ahí pongo aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. El caso del Flipped Classroom, el caso de la que está hablando Patricia, de la gamificación, el caso de la creación de experimentación, ¿no? Del story doing. ¿Ok? Yo te cuento la clase, puedo hacer un flipped, es decir, una aula invertida, doy una clase grabada sobre lo que es los átomos con el calor se condensan, con el frío se expanden, si hay una diferencia muy grande, pues se genera que los átomos colisionan y entonces explotan. ¿Ok?
¿ok? Y eso ya lo explico a nivel teórico allí y cuando vamos a la clase, pues podemos dar toda nuestra potencia en el diseño de ese experimento. Eso es el Flipped Classroom, ¿vale? Porque ya la instrucción estaba dada, ya la teoría estaba dada. Y también, por supuesto, en debates, ¿no? Los debates son muy interesantes para esa creación social del conocimiento. A mí me encantaría no tener una sola hora, sino tener más, pero Albert es así. ¿Qué quieren que les diga? Albert dijo una hora nada más, Luis Miguel habla demasiado y pues aquí estamos. Ya me comí media hora. Lo segundo, foros y chat grupales. Hay espacios formales, típicos. Tenemos un Moodle, tenemos un aula virtual de Microsoft Teams, en Blackboard tenemos un Moodle, un aula virtual. O también espacios informales. Puede darse. Es interesante, además estoy siguiendo, que yo soy muy así. En Telegram hay muchísimas comunidades de aprendizaje. Lo que pasa es que no se aprenden cosas buenas. Pero estoy haciendo una investigación poco a poco, porque tengo muchas cosas encima, entre ellos dos niños. Pero en Telegram hay canales sobre cómo comprar en China falsificaciones 1 a 1. Y yo dije, esto es lo mío, tengo que ver esto. O sea, qué interesante. Y es muy interesante ver cómo la gente dice, estoy en la provincia de tal, o sea, en la provincia de tal, aquí somos especialistas en hacer todo lo que tenga que ver con LEDs. Las luces estas, entonces la gente manda el enlace este de Amazon. Hay unas luces nuevas en Amazon que están vendiendo de luces LED para el arbolito, que tú las configuras. Tú dices, quiero una banda blanca así, y tú las vas configurando en la aplicación y el arbolito va cambiando y se va moviendo. Es una cosa impresionante. Por eso la venden en Amazon en 180 euros, sería más o menos $240, y en China la están vendiendo en 6 para la reventa. Patricia, adelante. Iba también a comentar que también han sacado que ponen las luces y como son luces inteligentes, uno pasa en el carro, por ejemplo, si es que mi vecino lo puso, pasa en el carro y tienen un letrerito que dice conéctense en la radio AM tal. Entonces suena la canción y las luces se mueven Ostras, con la canción. Ya les voy a pues mandar un video cuando es, pasen por ahí. Sí. es flipante, es flipante. Pues en estas comunidades, ¿ok? Que yo porque estoy metido como en esas cosas, yo no sé, en algún momento me va a agarrar la policía. Fíjense que aquí te explican todo, así, aquí está el enlace oculto, de tal cosa, esto es totalmente black, en la que no se ve muy bien, pero son cosas que uno va aprendiendo y a mí me parece muy interesante estar metido ahí en esas cosas para aprender, ¿no? Y cosas buenas. No nos hagas Pero partícipe del delito, Luis, por favor. no, no te preocupes, Joel, no, no es delito en China. Entonces, como yo estoy ahí en el Telegram, que hagan los chinos lo que quieran. Entonces, también se pueden dar estos espacios, estas redes de aprendizaje en espacios no convencionales. Por ejemplo, Slack, ¿no? Yo utilizo Slack con mis doctorandos. Suelo utilizarlo. Porque si hago grupos de WhatsApp de doctorandos, generalmente no participan, pero después que viene el primer congreso, que todos coinciden, que se hacen amigos y tal, entonces, por ejemplo, Patricia manda algo. Aquí un enlace a un congreso y pone Noemí, ay, quiero ir a ese congreso. Después Joel, ay, me encanta la idea, manden dinero. Entonces, y claro, yo necesito que sea un espacio de aprendizaje y se convierte de repente en una fiesta, ¿no? Entonces, en el Slack, igual que en Telegram o muchos otros, ¿no? Me permite controlar ese tipo de cosas y administrar ese conocimiento. Y digo, bueno, en este momento hablo solo yo, o en este momento habla tal persona, etcétera. O hablamos todos, pero solamente sobre este tema y creo temas aparte, subo tal. O sea, es como un WhatsApp, pero con otras, o como un Telegram, pero con otras potencialidades para poder compartir archivos, dejarlos allí. Está mezclado como con Google Drive y puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Y también en espacios de intercambio específicos. Hay grupos de LinkedIn, hay grupos de... A ver, alguien me escribió. Patricia. Ah, que Patricia es de Ecuador, que no eras de Perú. Claro, perdón, Patricia. Es que, bueno, está bien, está bien. Vamos a empezar a decir que el ceviche es de Chile. No, a ver, o el pisco. Eh,
Entonces, los espacios de intercambio específicos pueden ser, por ejemplo, grupos de LinkedIn, grupos de redes sociales, ¿ok? Foros informáticos. Estábamos hablando ahora de Foro Beta, que es un foro interesante sobre soluciones, community manager, etcétera, y también de programación, ¿ok? Y es un foro donde hay temas para aprender y gente ofreciendo servicios, ¿no? Servicios de community manager, servicios de tal, servicios de aumentar tu página web, de aumentar visitas, de mejorarte la página, de diseño gráfico, etcétera. Y también, por supuesto, bases de datos. Creo que habíamos hablado de GitHub. En el caso de los informáticos lo utilizan muchísimo porque son bases de datos donde hay códigos, ¿ok? Códigos para hacer ciertos programas o para hacer ciertas funcionalidades dentro de ciertos lenguajes de programación. Entonces, bien interesante. Esas bases de datos no son para todos, pero sí. Existe, por supuesto, pero ya no esto es una comunidad, Eurostat, que tú puedes pertenecer, puedes pagar, o Estatista, donde puedes pagar para poder acceder a ciertos datos de esa base de datos. Y tienes base de datos de cuántas personas consumen Internet en España en tal año, cuántos de ellos tienen LinkedIn, cuántos de ellos tienen tal. Esos todos son bases de datos de CSV que nos permiten trabajar la investigación. ¿Vale? ¿Hasta acá alguna pregunta, comentario, sugerencia, reseña? Nada. Cualquier O sea, cosa al lo único que final. que se me ocurriría comentar es que lo que yo pienso es mi opinión. Sí, Que ya estoy viendo, profesor, que tú sí puedes trabajar de uno en uno, o sea, sí puedes aprender tú solito, o sea, tú eres muy autodidacta y está bien. En mi caso, yo necesito el grupo, yo necesito la discusión, yo necesito que me den nuevas ideas porque a veces no se me ocurren cosas y, por ejemplo, cuando Joel pregunta o cuando me pregunta o como cuando Cristian pregunta, yo digo, cierto, ¿no? Eso no se me había ocurrido y aprendo más. Cuando soy claro, autodidacta, me disperso. Entonces digo, sí, tengo que leer, pero luego también tengo que ir a poner la ropa en la lavadora y también tengo que ir a recoger a la niña y claro. entonces entiendo que hay gente así y me parece que es mejor ese aprendizaje en red. Claro. No, además, sí es verdad que a ver, el aprendizaje formal cuando hay esos espacios de intercambio es mucho más interesante porque la socialización va respondiendo dudas e incluso dando ideas, ¿no? Te funciona también como espacio creativo. Sí es verdad que no siempre puedes tener esa situación. Por ejemplo, Patricia, ¿tú trabajas actualmente? No. Vale, pero si tú trabajaras, tú eres que periodista, ¿no? Comunicadora. Como, trabajaba en marketing. Trabajabas en marketing, vale. Si tú se te ocurre renovarte, reinventarte y te metes en un super curso de marketing online, de no sé qué, tú dices, bueno, ya aquí le voy a pegar del techo porque voy a aprender marketing online y tal, y te metes en un curso, ¿no? Por ejemplo, voy a darte un caso, Sherpa Campus, que son en España son muy buenos en marketing digital, ¿no? Entonces, aprendes temas de influencer marketing para manejar el tema de brand ambassador, influencer marketing, tal, hipersegmentaciones. Claro, lo que aprendiste en el curso de digital marketing te va a durar 2 meses, porque Instagram, TikTok acaban de cambiar el algoritmo, ya incluso ya no son Reels, ya son Stories, ya no son no sé qué, ya entonces hay otras aplicaciones. ¿Cómo te mantienes actualizada? Haciendo cursos siempre. No es sostenible porque además necesitas tiempo para poder trabajar y desarrollar. Entonces, por eso es importante estos foros o espacios de marketing digital, ¿no? Entonces, bueno, hay un foro, una actividad, también pertenecer a los grupos como marketing digital, etcétera, en LinkedIn, porque hay gente que va soltando perlas como cambió el algoritmo, vamos a hacer esto o vamos a trabajar en lo otro, ¿no? Aunque poco a poco esto ya todo lo está haciendo la inteligencia artificial. ¿Ok? Justamente con las cositas que estaba aprendiendo, que les puse el vídeo. Otra de las cosas que voy a hacer con los alumnos este año, con mis alumnos de la universidad, es a plantear estrategias de marketing. Pues yo trabajo en la parte de comunicación corporativa, digital, estrategias de marketing segmentando en función de la inteligencia artificial. ¿Ok? Porque entiendo que dentro de 2 o 3 años, a más tardar, ya tendremos la inteligencia artificial integrada en todos los dispositivos, incluyendo
el radio del coche. ¿Ok? Y le decimos, ok, Google, ¿dónde puedo ir a comer tal cosa? El sistema de Google no está alimentado en este momento para responder preguntas complejas. Podemos decir, Google, ¿cuáles son los restaurantes más cercanos que tengo? Google te dice, son estos, estos y estos. Y te lo puedes ubicar en Google Maps, dentro del coche. Pero no te puede dar una recomendación en función de un menú que a lo mejor no está digitalizado. Entonces, ahora el marketing digital va a dar un vuelco importante para poder decir, hey, hay que digitalizar el menú, hay que decir todo lo que hay, todas las alérgenos, etcétera. Hay que dotar de mucho contenido, pero además hay que aplicar unas estrategias llamadas RobotXT, que eso todo lo estoy aprendiendo. Ojo, yo no vi esto en la universidad, yo no he hecho ningún máster, esto es leyendo foros. RobotXT, etiqueta index, etiqueta follow, para que la inteligencia artificial pueda obtener esa información y replantearla. ¿Ok? Son cositas que vas aprendiendo, pero no las aprendes, ¿verdad? Los espacios informales de aprendizaje son muy importantes. ¿Ok? Entonces, esos foros, Patricia, tú no necesitas incluso interactuar, o sea, simplemente que lo vayas viendo una vez a la semana, a ver qué han dicho nuevos del tema que te interesa, ¿no? Habíamos hablado anteriormente del PLE, de Personal Learning Environment, un ambiente personal de enseñanza, aprendizaje. Y más o menos un PLE se ve de esa manera. ¿Ok? Perdón, perdón Sí, que te interrumpa. sí, claro. No sé No, si no, mis no, perdón, compañeros, pero no. yo sigo viendo YouTube y no estoy viendo No me digas. no la estamos Ostras. viendo. Ay, perdón, perdón, perdón. Ciertísimo. Perdón que recién lo diga. Ostras, nos habíamos saltado esta que ya la di. Esta sí la vieron. No, o sea, Tampoco. hasta ahora pues que Patricia lo ha comentado, Eso sí, esa sí la vimos. seguíamos en YouTube, sí. Ah, vale, disculpen, de verdad que no me había dado cuenta. Bueno, esto es los relacionamientos que habíamos hablado, que había relacionamientos horizontales, verticales, entre discentes y docentes. Hablando, si hablamos de formal o informal, no hablamos de docentes y discentes, sino de administradores de las comunidades, participantes, etcétera, y esa creación de comunidad, ¿no? Después habíamos hablado de la construcción del conocimiento, aquí había hablado del ejemplo de los niños, de que nos tienen asignaturas y por qué se está planteando una información, una formación incluso en los espacios formales de manera transversal, ¿ok? Ya que supera mucho lo que es el pragmatismo estructuralista de asignatura de tal hora a tal hora, ¿no? Incluso cuando ven que ciertos alumnos tienen problemas típicos con las matemáticas, los separan y los llevan a un aula de juego donde aprenden matemática ya no de la manera convencional, sino aplicando ciertos juegos más kinestésicos, o alumnos que tienen problemas con lengua los llevan a un espacio también de juego donde no se sienten apartados, pero donde juegan con las consonantes, las vocales, donde puedan tener problemas foniátricos, ¿no? O fonéticos. Aquí también habíamos hablado de la competencia de la búsqueda de información, que era más importante hoy en día, más importante que saber, es saber dónde está la información, saber cómo buscar esa información. De hecho, eh, una doctoranda la semana pasada me llama y me dice, Luis, he estado buscando sobre mi tema y no hay nada. Vale. Eh, Su tema no es un tema muy arriesgado, ni nada por el estilo, ni nada que podamos decir, oye, es el tema de la cobertura informativa del suicidio. Y ella me dice que en las bases de datos científicas no había nada. Y yo, vale, ¿cómo estás buscando la información? Estoy buscando periodismo sobre suicidio. Claro, pues, con esos criterios no lo vas a encontrar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay que buscarlo en inglés, porque tal. Entonces empiezo a explicar. Hay formas de aprender a buscar la información científica. En Google Scholar, en Scopus, en Web of Science, donde sea, hay formas de ir a buscar la información. Entonces, si tú dices no hay nada, no me aparece nada, es imposible. Estamos hablando millones de investigadores en el mundo
desde hace 40 años, me vas a decir que no hay nada sobre tu tema. Seguro hay millones de cosas sobre tu tema, ¿vale? Entonces, eso es muy importante saber, buscar la información. Habíamos hablado de estos tres espacios típicos de las redes de aprendizaje, las dinámicas dentro de clase, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, de Flipped Classroom, hablamos de Flipped Classroom un poco, de los foros y chat grupales y de las comunidades, ¿ok? Grupos de LinkedIn, el tema de las bases de datos, etc. Eran los tres espacios. Y ahora sí entramos en el PLE. Nos habíamos soltado esas tres diapositivas nada más y nada menos. Entonces, el PLE se divide en esos 6 apartados que estamos viendo allí. ¿Ok? Herramientas para buscar, herramientas para organizar, herramientas para crear, herramientas para colaborar, herramientas para publicar y herramientas para comunicar. ¿Ok? Entonces, dentro de esas herramientas, ¿cuáles son las que utilizo para buscar información? Aquí tiene Dialnet, Redalix, Cielo, etcétera, ¿no? Esto para una persona que está investigando. Para organizar la información, Google Drive, Linopio, etcétera, ¿no? Word, online, etcétera. Y tenemos para crear Canva, Geniali, PictoChart, para crear información, para crear visualizaciones, ¿ok? Para colaborar también Google Drive, tal. Entonces, de alguna manera, ese PLE, ¿ok? Tiene una parte de aprendizaje y tiene una parte para colaborar y para publicar, que es el PLN. Eso que dice colaborar, publicar y comunicar sería en este caso el Personal Learning Network. Tengo este foro, etcétera. Se los voy a mostrar de la mejor manera que yo sé. A ver, voy a compartir otra vez, pero mi explorador. Si yo comparto aquí mi explorador y busco aquí herramientas IA investigación, IA mejora de audio, asistentes metodológicos, sistemas de redacción, sistemas de información con inteligencia artificial, Research Rabbit, Simago Gráfica, OpenAlex, Connected Paper y Nicho AI. Este no tendría que estar aquí. Bueno, sistema de información, Consensus. O sea, fíjense como yo tengo mi Personal Learning Environment. Personal Learning Environment is a learning-centered system that integrates various web tools and social media to enable individuals to manage and personalize their own learning. Y aquí entonces me sale cada artículo. Estos son artículos científicos que me explican lo que es un PLE. Entonces yo quiero hacer un marco teórico, ¿cierto? Y yo abro esto, ¡pip! Ejemplo, ¿verdad? Ahí, no me abre. No sé por qué no me abre. Aquí lo abro. Me dice cuál es el método utilizado por esta investigación. Me dice me dice absolutamente todo, ¿vale? Entonces, quiero callar a este señor aquí. Y ya para citarlo, lo que hago es simplemente le doy acá. A ver, es que no me abrió bien. Voy a volver no sé por qué no me abrió bien. Aquí. Patricia está flipando. Vas a hacer el TFM utilizando esto, ¿no? Vale, entonces fíjate, tengo aquí el estudio, puedo abrirlo aparte. Mira, aquí está Patricia. ¿Ok? What display a personal learning environment. Entonces aquí me dice, el artículo se llama The Personal Learning Environment and the Human Condition, from the Theory to the Teaching Practice. Bueno, la revista tiene un buen score, o sea, es una buena revista, me permite más o menos, ¿sabes? Tiene 135 citas, 8 citas influentes, o sea, de buenos artículos, ¿ok? Y aquí me dice el abstract. Entonces, yo tengo aquí el Word, por ejemplo, y yo ya tengo aquí la referencia en APA, en MLA, en Chicago, en Harvard, en BibTeX. Pero bueno, a nosotros nos lo piden en APA, copy text y ya lo paso. Y ya sí hago mi marco teórico en 5 minutos. ¿Ves? Todo. De hecho, puedes decirle, oye, solamente, como me dicen en el máster, que solamente puede ser los últimos 5 años, voy a ponerlo desde el 2020, publicado desde el 2020. Listo. Y solamente me va a mostrar los artículos que hablan sobre Personal Learning Environment.
¿ok? Desde 2020, o sea, 2022, 2023, 2021, y así. Eso es competencia informacional. Cómo buscar la información con la inteligencia artificial en este caso. ¿Vale? No sé si la conocían. Eso de ahí es consensus. Consensus. Esa es una, consensus, sí. Esta Research Rabbit, hay millones, ¿vale? Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, consensus, me gusta Elicit, me gusta Jenny, me gusta de las que aplico así más. Perplexity, ¿vale? Pero la que más me gusta es consensus. Hay muchísimas, pero viste como yo tenía, Patricia, el Person Learning Management, sistemas de información, sistemas de gestión, sistemas de ubicación, sistemas de tal cosa, sistemas incluso a ver, cuidado, que la inteligencia artificial es una ayuda. Definitivamente, Hay que definitivamente. entrar al artículo y leer que el artículo realmente dice Eh, eso. La inteligencia va Es, recolectando cosas. ¿Eh? justamente estaba leyendo el otro día que hace un par de años un abogado creo que en Nueva York, creo que en el estado de Nueva York había basado toda Tu defensa. su defensa en unos casos que le dio la AI y llegó al juzgado y estaba hablando de estos casos y estos casos no No existían. existían. Una jurisprudencia, claro. Sí, eso fue Es correcto. terrible. Hay que tener súper cuidado con la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial se la llevó tú sabes quién. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es una ayuda brutal. Yo la utilizo como una ayuda, pero fíjense cómo la organicé como un pleno. O sea, es una forma de organizar el aprendizaje, es una forma de organizar los recursos. Entonces, aquí tienen un vídeo, no lo voy a poner porque no tenemos mucho tiempo, pero más o menos viene a recapitular todo lo que yo dije anteriormente. Esto porque si tienen la información grabada, pues muchísimo menos, ¿no? Esto es la zanahoria y el garrote. Deben existir mecanismos de motivación intrínseca por el conocimiento. La red no se crea sola. Es decir, a diferencia de esos espacios formales que a Patricia le encanta porque se siente obligada a ir y siente que de alguna manera, aunque ella quiera hacerlo, es una situación donde ella puede dedicar 1 hora, 2 horas por obligación, porque a esta hora se conectan los profesores para estudiar. No es menos cierto que para poder retener estas redes de aprendizaje tienen que existir mecanismos de motivación intrínseca porque si no, obviamente van a ser simplemente marcadores en el Google, ¿vale? Marcadores en el explorador. También tenemos que tener o atender a las diferencias generacionales para hablar de aprendizaje en red. No te rías, Patricia, tú tienes miedo. Para los boomers, ¿ok? Aquellos nacidos antes de los 60, 70. Las TIC para ellos son medios para mantener contacto con amigos y familiares, el móvil, las redes sociales, son herramientas potentes de trabajo y son espacios de entretenimiento. ¿Ok? Ahora, hablar de inteligencia artificial puede resultar difícil porque hay una brecha digital, una brecha generacional importante, entendiendo además que muchos de los boomers ya no están activos laboralmente. Para los millennials nacidos a partir de 1981-82, los millennials utilizamos lo analógico, utilizamos el teléfono de ruedita, pero también utilizamos lo digital. Fuimos la generación que inauguró lo digital, aunque lo digital existe mucho antes de nuestra existencia, no era popular, no era de uso común, corriente, ¿no? Llamamos a las estaciones de radio para que pusieran una canción, descargamos música y también virus, que tú descargabas en Ares o descargabas en Napster una canción y te descargaba también otras cosas, ¿no? Usamos iPods, usamos Spotify, pero también utilizamos Walkman, utilizamos Discman, etcétera. Fuimos exploradores en nuevos formatos digitales, protagonistas de estos formatos digitales y disfrutamos de las plataformas, pero también disfrutamos de esos espacios de desconexión o solemos disfrutar de esos espacios de desconexión. ¿Ok? Para nosotros los espacios personales de aprendizaje y las redes de aprendizaje son muy distintos. Para mi caso son para resolver dudas o para un proyecto que quiero hacer y utilizo esa red de forma puntual. ¿Ok? Muy distinto para los centennials. Para los centennials no existe un mundo sin tecnologías de información y comunicación. Ahí está el osito bailando TikTok. Es una generación cyborg. Los cyborg en la ciencia ficción
son humanos que tienen tecnología integrada en su cuerpo. ¿Ok? Esto está pegado a la mano de un centennial. Esto no se separa de un centennial. El centennial duerme con esto abrazado. El centennial se despierta con esto abrazado. El centennial, hablarte de 10.000 seguidores de Instagram, es un loser. ¿Ok? That's cringe. ¿Vale? Para hablar un poco su idioma. Porque el móvil es una extensión de su cuerpo. No pueden existir sin la sociabilización. Y ahí es donde entra el tema de la red de aprendizaje. ¿Por qué se ha ido manejando estas redes a nivel de educación? Porque el centennial, el que actualmente está en la escuela, pero que ya la generación alfa está suplantándolo, no suelta el móvil. Entonces hay que integrar esa noción de comunidad también dentro del aula y fuera del aula. Sus necesidades, excepto fisiológicas, y esto está por ver, son cubiertas por interfaz. Eso de excepto a veces no es tanto. La narrativa digital es su forma de interacción e identidad prioritaria en la creación de contenidos. Para ellos, crear un contenido de vídeo y ponerlo en Instagram o ponerlo en YouTube es súper normal. Quizá para nuestras generaciones no lo es tanto. Los retos, los challenges, estar en el día a día, pues son su forma de sociabilización, mientras la nuestra, a lo mejor Joel era bajar a jugar fútbol o básquet o pelota o lo que sea, o a brincar lo que sea con los amigos, pues ahora eso no es así. ¿Ok? Ahora es el hashtag de moda o vamos a hacer tal actividad o vamos a hacer tal cosa en internet. Y para ellos el medio no es el mensaje, el medio lo es absolutamente todo, es su reconocimiento, su personalidad, su identidad. Esto ha sido todo, tenemos por lo menos 5 o 10 minutitos para resolver dudas, a conversar, crear un espacio de aprendizaje. Adelante, ya yo me callo, he hablado demasiado. Albert, te cumplí, que me dijiste, "En un minuto más". Perfecto, listo. Absolutamente perfecto, no, pero sí, vamos bien de tiempo. Ahora nos ajustamos a lo que tú tengas de tiempo en la agenda, Adelante, entonces nosotros sin adelante que problema. aprovechen, que esto va para el examen. Yo sí quisiera decir, no tiene mucho que ver y es más un chascarrillo, ¿no? Pero me ha hecho gracia esto que comentabas ahora de que el Centennial nace prácticamente con el móvil en la mano y no lo suelta. Ahora el Centennial lo que está haciendo es crear como retiros espirituales desconectados de la tecnología para justamente, ¿no? Volver un poco hacia atrás. O sea, es como al final todo es circular de alguna forma. Yo tengo una amiga que se llama Lilian, ¿ok? Que ella, además he trabajado con ella mucho, ella es profesora de psicología y además de ser profesora asociada de psicología, tiene su consulta. Me dice que las consultas usualmente eran ansiedad y depresión, ahora son ansiedad y depresión, pero las que más tiene son la adicción a las redes sociales. Ya no adicción a internet, ya no adicción al juego, adicción a las redes sociales. Es la Mm. nomofobia y el tema del no existir. Hay mucho problema ahora de identidad, ¿ok? Del problema de compararse con los demás, etcétera. Y eso, las redes sociales lo han amplificado muchísimo. Entonces, es algo que deben además las escuelas empezar a fomentar un consumo consciente y responsable del móvil, pero también es luchar a contracorriente, porque si bien en nuestra época se podía salir a la calle, se podía jugar y a los 10 años los niños o 9 años estaban en la calle con cierta tranquilidad, ahora hay muchísimos más peligros que antes y pues también hay menos padres. Los padres, generalmente los dos padres tienen que ir a trabajar, los niños están prácticamente solos, entonces no tienes quien los cuide. La sociabilización fuera de casa no suele ser lo común. Entonces los estás cerrando a un espacio de videojuegos y redes sociales. Eso lleva otros problemas, otros problemitas. No, absolutamente. Y creo también lo que comentabas ahora lo que has comentado unas cuantas veces, que es como hoy sale una tecnología y todavía no hemos aprendido a utilizarla, que la semana que viene sale una todavía más avanzada, ¿no? Y hasta ahora, cuando sucedía un cambio transversal a nivel tecnológico, hasta que no sucedía el siguiente o se actualizaba, había un tiempo prudencial donde la sociedad primero lo rechazaba, después lo adoptaba, aprendía a utilizarlo y ahora es tan rápido
que los peligros vienen, ¿no? También las ventajas, ¿no? Pero también los peligros vienen una detrás de otra y no da tiempo como a estar Tal, al día. tal cual. Y de hecho hay un espacio que se llama el Hype Cycle de Gartner, ¿vale? Ujú. Lo voy a poner, el Hype Cycle de tecnologías emergentes 2024. Lo voy a poner aquí un segundito. Lo voy a compartir y ahora le doy la palabra a Cris y después a Noemí. El Life Cycle de Gartner nos habla un poco de la velocidad con la que van apareciendo ciertas tecnologías, Albert, y para que te des más o menos cuenta de que nosotros estamos hablando de inteligencia artificial y hoy acá vamos a hablar de una inteligencia artificial que crea vídeos y que crea audios y que parece una influencer real cuando no lo es, pues aquí estamos Ujú. hablando, fíjate, de Esto lo la he visto, inteligencia sí. artificial cuántica. Estamos Ujú. hablando de la computación neuromórfica, que no nos Ujú. suena para absolutamente nada, ¿ok? Pero la inteligencia de decisión, la toma de decisiones no basadas en moral, sino en inteligencia, las simulaciones, la soberanía de inteligencia artificial. Estamos hablando de otras cosas que todavía no nos damos cuenta, pero ya están a punto de suceder en menos de 2 años. En menos de 2 años. Ya hay una expectativa de, por ejemplo, modelos fundacionales de computación neuromórfica. Estamos hablando a 5 años. ¿Ok? Estamos hablando de una inteligencia artificial que hace que una rodilla se mueva Ujú. y todo lo que esto significa. O sea, la creación de una música específica para poner a bailar esa rodilla. O sea, es que hay un cambio brutal, efectivamente, cuando tú dices, una inteligencia mueve al segundo y ya automáticamente el anterior ya no sirve de absolutamente nada. Y pasa también con las redes sociales, ¿no? El TikTok salió, la locura de TikTok, antes estaba X, Twitter X, ahora apareció Blue Sky y ya la gente va migrando, ¿no? O sea, de tecnología, de aplicación en aplicación, de plataforma en plataforma. Efectivamente, 5 segundos. Crisia, Sí. Hola, perdón por incorporarme tarde. Estaba tan no te pendiente que preocupes. no me fijé en la hora. Bueno, yo quisiera como algunas recomendaciones, aunque esto da para tesis, quizás no, sobre cómo conectar en eso que mencionabas de el diálogo intergeneracional para quienes somos profesores, profesoras o somos papás, mamás, ¿no? Porque estamos con aquellas ideas en la cabeza de adaptarnos a las tecnologías, usarlas porque no tenemos otra manera. No Mm, podemos pelearnos, pues hay que no. meternos a las redes para poder opinar, tener una idea, bla, bla, bla. Pero también cómo jugar con aquello de no caer como en esos problemas, ¿no? Que traen otras dificultades a los niños, niñas. Por ejemplo, el tema de la miopía, que en El Salvador, yo estoy en El Salvador, se ha disparado muchísimo. El tema de los problemas de visión, los problemas de retención, los problemas de lenguaje, pero que tampoco es alternativa. Desvincularlos o alejarlos de los dispositivos, de las redes, de estas nuevas formas de aprendizaje. Yo soy millennial y estoy en constante lucha con un grupo de mis amigas, de mis entornos, mis conocidas, de las escuelas, ¿verdad? De padres, madres de familia, que dicen, no, yo quiero algo presencial, algo de hacer, algo manual, algo que sea de llevarlos, de llevarlas, que participen, que jueguen esto, que se mantengan alejados de las pantallas. Y hay Mm, otros que dicen que entre menos tengan que desplazarse, se optimiza mejor el tiempo y bla. Entonces yo estoy así, vuelta loca, porque a quién le prestamos atención, igual con las y los estudiantes, ¿no? Están viendo TikTok, están usando Instagram, entonces yo no me puedo quedar solo con apenas Facebook, ¿verdad? Yo tengo muchas amigas ah, que a duras penas tienen Facebook, que ya casi que ni se usa. Entonces, pero también con el tema de la protección de datos, la intimidad, bla, 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 todo esto, ¿no? Entonces, sí hay algo que nos diga sobre cómo tener una conexión, un diálogo internacional respetuoso, aprovechar las herramientas, pero no sé, ¿verdad? ¿De qué manera poder hacer, sobre todo porque quedamos nosotros como en medio, ¿no? De todo claro. este rollo. Es que los millennials tenemos eso malo, Clarisa. O sea, al final, Crisia, perdón. Los millennials tenemos lo malo que estamos en el medio, ¿no? Somos el queso del sándwich. Fíjate algo, nosotros aprendimos, tuviste física en el colegio, ¿verdad, Crisia? Sí, ¿te acuerdas la fórmula para el cálculo de la velocidad en física? No, ¿verdad? Pero te la tuvieron que enseñar. Ya no te acuerdas.
¿Para qué sirvió? Para nada. Para absolutamente nada. No sirvió para nada. Porque hoy en día no sirve para nada tener esa información cuando ya tú puedes pedirla y al segundo te la está dando el móvil. No sirve para nada la retentina que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Porque esa es la fórmula que me enseñaron a mí. ¿Ok? Después la aceleración, masa por velocidad entre tiempo. Eso sirve para nada. Eso es una información que está allí. No sé si se acuerdan los Minions que estaban como retirando información. Pues a mí me dejaron la gata bajo la lluvia, la canción y la fórmula para el cálculo de la velocidad. Pero no sirve para absolutamente nada. ¿Ok? Ninguna de las dos. Y Ni la la gata maldita bajo la... Bueno, primavera también. ¿cómo? También la gata y también la maldita primavera. Esas No, canciones me dan claro, totalmente. Y amiga, tengo el corazón herido. Son canciones que forman parte de ese coloquio latinoamericano que nos convierte después de una borrachera en una sola patria. No importa dónde estés. Entonces, el sueño de Bolívar en las canciones de karaoke. Bueno, voy a ponerme serio, Cristian. Con respecto a lo de la fórmula de física, te lo traigo a colación de que hace como 4 o 5 meses hubo una reunión en mi departamento, en la universidad, muy preocupado el decano, porque hay que imponer desde ya sanciones al uso de la inteligencia artificial. Y porque ya está de salida, ¿no? Eso es como imponer sanciones al uso de la calculadora en nuestra época. Uno decía, calculadora no. Vale, perfecto. El que se lanzaba aquella fórmula, la locura, ¿no? Te dicen no la calculadora, bueno, vamos a contar con los dedos. Problema, tú ahora, hoy en día, no sabes dividir entre 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, eso es mentira. Pero eso nos lo enseñaron a pulso y a regla y a fuego. Es información que se perdió y muchísimo esfuerzo perdido. El problema no es el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y esto es importante para ese diálogo intergeneracional. Entender que la herramienta que sale la van a utilizar. Y si es verdad, porque me dijo una profesora, bueno, porque yo dije, la van a usar igual. Y dijo, bueno, igual que utilizamos Turnitin, vamos a tener que utilizar el detector de ChatGPT, porque hay detectores de inteligencia artificial que ven qué tanto porcentaje de creación de inteligencia artificial hay. Vale. Hace como un año salió una aplicación que se llama humanize.ai, que lo que hace es agarrar lo que hace la inteligencia artificial y con otra inteligencia artificial humanizar la redacción de la inteligencia artificial. Y ya el sistema no te capta lo que está creado por la inteligencia artificial. No sé si me expliqué. Tú creas algo en ChatGPT, lo metes en el detector de ChatGPT, te dice 100% creado por ChatGPT o por Gemini o por lo que sea. ¿Vale? Pero si tú pasas ese trabajo que hiciste con ChatGPT por humanize.ai, ya la máquina que detecta ya no lo detecta. Entonces, la profesora, que era una crack, porque va a descubrir a los alumnos que utilizaron la inteligencia artificial, ahora se va a encontrar con 1000 alumnos que van a hacer humanize.ai. Y ella está convencida que los alumnos estarán trabajando ellos. Yo, por supuesto, no le voy a quitar sus ganas de ser policía, ¿no? Porque esto al final es eso. Tú eres profesor o policía. ¿No será mejor mandar a hacer trabajos donde no tenga ningún sentido utilizar la inteligencia artificial más allá? Por ejemplo, una campaña publicitaria, vamos a crear una campaña utilizando avatares en inteligencia artificial. Pues eso no es el futuro, o sea, ese es el presente. O redacción periodística. Es que no tiene sentido enseñar redacción periodística cuando hay ChatGPT. Es que tú crees que algún periodista va a redactar dentro de 5 años. Vas a darle instrucciones. Mira, pasó tal cosa, asaltaron una agencia de un banco, redáctame la información. Si es que hay una intermediación humana. Si es que hay una intermediación humana. Entonces, el diálogo internacional básicamente va a seguir pasando lo mismo. Va a haber una brecha importante. Igual que hay brecha económica, en el caso, por ejemplo, de El Salvador también hay brechas, pues el caso de El Salvador lo conozco, hay brechas también geográficas, o sea, hay sitios donde básicamente no llega internet. O sea, si no llega internet, esa persona no tiene redes sociales, ¿vale?
Yo tengo que tener TikTok porque tengo que tener TikTok. No, tú tienes que tener la red donde tú realmente veas satisfechas tus necesidades de interrelación. ¿Ok? Mi red que más se mueve es LinkedIn y Facebook. Yo pongo algo en Twitter y no reacciona ni el tato. Y en el Instagram pongo memes, porque tengo un grupo de amigos que lo que hace es compartir memes, pero para lo demás no lo utilizo. ¿Ok? Porque no es mi generación la que está allí. ¿Ok? Entonces es como, ¿dónde van de fiesta los chicos? Pues cuando tú tenías 18, 19, 20, 21 años, ibas a una discoteca. Ahora, hoy en día, vas a una discoteca y ya a las 11 de la noche te quieres ir. Tengo sueño, huele a tabaco, el piso está pegajoso. Cosas que antes no te molestaban. De hecho, antes no te dabas cuenta. Y ahora prefieres un restaurante, un barcito con una terraza, tranquilito. O una piscina el fin de semana. Porque van cambiando los gustos y van cambiando. Eso es normal y eso siempre va a pasar, ¿vale? No tenemos las mismas ganas, el mismo. Yo tengo una prima que tuvo sus niños a los 20 años y yo tengo mis hijos a los 40. No es lo mismo. Yo estoy que me pego un tiro. ¿Ok? De hecho, estoy aquí hablando con ustedes y está el chiquito por allá detrás. Papi, ¿dónde estás? Oculto. Aquí estoy oculto. ¿Vale? Entonces, ese diálogo intergeneracional va a seguir pasando, Cris. Vale. Lo que sí es que es importante es que como docente, si tú eres docente, entender que no le puedes poner puerta al toro, porque el toro se la va a llevar por el medio. Lo que tienes que hacer es aprender a adaptar tu diseño instruccional a que no te la metan colada. Es decir, tú dices hoy en día es un trabajo escrito y el alumno te va a tirar de inteligencia artificial y un trabajo escrito de 100 páginas te lo van a hacer en 8 minutos. Lo que tienes que hacer es ponerlos a utilizar su capacidad creativa. ¿Vale? Noemí, no sé si te respondí, Cristian, bien. Me haces así con el dedo, si no me haces así ya, botas mal. Ok, listo. Noemí, Noemi, en alemán, Noemi, no te escuchamos. Ich bin ein... Ajá, ¿Me escucháis ahora? perfecto. Sí. Sí, que lo que iba a decir era básicamente lo que habíais estado hablando al principio, Alberto y tú, sobre la diferencia entre las generaciones. Creo que en España, no sé si en España ha llegado o en otras partes, creo que es un invento alemán. En Alemania han inventado para niños, es como un altavoz que tiene un imán en lo alto. Entonces, tú puedes comprar los diferentes muñequitos y los diferentes muñequitos te dan, Un te cuento cuentan, distinto. sí, un cuento distinto o cualquier cosa. Entonces, los niños lo pueden poner automáticamente, si tú le das un golpe se para, tal. Eh, Mi pareja tiene 31 años. Nuestra sobrina tenía, en el momento en el que lo vi, año y medio. O sea, no sabía hablar todavía ninguno de los idiomas. Él no entendía cómo funcionaba, no sabía cómo darle a pausa, no sabía cómo cambiar, no sé qué, no sé cuántos. Tuvo que venir ella, que apenas se iban dando ella sola, a decirle, espérate, que te voy a enseñar cómo funciona esto, le das aquí, a tal y cual, pero de verdad cogiendo de la mano y enseñándole que dónde iban las cosas. Y eso es algo que yo digo, a ver, sí que es una tecnología donde sí que aprendes cómo utilizarla y aprendes a ser individual y decir, mira, yo lo que quiero escuchar ahora mismo es Peppa Pig. Pues cojo a Peppa Pig, me lo pongo y eso funciona. Em, y estabas controlado que, por ejemplo, si antes, si ahora te pusieras YouTube en un normal, que de luego de repente te saldría cualquier vídeo de XY. Ujú. Y sí que es algo que yo digo, a ver, una cosa es controlar hasta dónde puedes llegar con la flexibilidad, con la libertad, para no crear como dicen aquí, a los zombies, que son los zombies de los smartphones. Y otra cosa es para no ignorar que esto va a ser así. Y yo prefiero que sepan poco a poco cómo utilizar las cosas que les benefician a ellos para que luego no sean como los niños que tengo ahora en clase,
que bien ven un ordenador normal y intentan tocarle a las pantallas porque dicen que si son touch, y yo digo, a ver, tú en los 90 y a los principios de los 2000 es que te hubieras muerto de hambre, de verdad. Claro, no saben lo que es esto, claro. Es que, pero que de verdad que no, los primeros días en tecnología que hacían, o sea, que no sabían mover el ratón. Mm. Y para mí, que yo he crecido con la tecnología, o sea, para mí no ha sido de siempre, yo entiendo muchísimo más rápido cosas nuevas y para ellos es mucho más difícil acostumbrarse a cosas nuevas por si no lo han visto antes, porque no Claro, han crecido. pero Noemí, si yo te pongo a ti un telégrafo enfrente y te digo, mando mensajes que vas a decir, pues, ¿cómo? ¿Cómo se manda un mensaje a esto? ¿Me entiendes? Y hay una tecnología previa a la tuya que no la sabes manejar porque no es de tu generación. Es decir, el tema generacional que dice Crisia, esto es real, es decir, cada tecnología tiene su edad. Entonces, tú le pones un telégrafo a alguien y más allá del pi, 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 el SOS, ¿cómo lo haces? ¿Cómo funciona esto? ¡Wow, magia!, ¿no? Y ya no es Y solo un telégrafo, perdona Luis que te corte, pero hace poco veía justo un vídeo de esto, ¿no? Que ponían el típico vídeo que comparan dos generaciones y la tecnología de dos generaciones, y me hizo mucha gracia porque en el vídeo de los Centennials ujú, le daban una cafetera normal, de estas que tienes que calentar, ¿no? El agua en un lado y el café por otro. una greca se llama eso. Exacto, una greca, sí. Y un chico que tendría 18 o 19 años no sabía cómo utilizarla. Claro, En cambio, la otra versión, ¿no? Le daba la cafetera Nespresso, le daba el botón y la persona, generación, no sé, 50 años, no, aparentemente de primera no sabía utilizar esa cafetera, pero la greca, pues. claro. Y cosas tan sencillas como una cafetera, o sea, si ya nos vamos a la tecnología, a teléfonos móviles, etcétera, ya es, pues, Claro, pero es que pues lo que comentaba porque Noemi. son de distintas generaciones, Albert. O sea que, Ujú, de hecho, antes del fax existió una cosa llamada el telex, donde tú ujú. escribías, o sea, era posterior al telégrafo, ya había un teclado, tú escribías y vía telegráfica pasaban las letras y llegaba otro telex y escribía como si fuera un fax. Pero ya no mandabas tú la página y llegaba escaneada al otro lado. Aquí ya era tú tenías que escribir dentro del propio sistema. Estas son cosas que nosotros muchos no vimos, ¿no? Quienes trabajamos, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en radio, hay muchas tecnologías que no las pudiera manejar yo hoy en día porque no lo sé. El tema de las cintas magnéticas, el borrado de la cinta magnética es una cosa totalmente ajena a lo que yo puedo hacer o lo que yo sé con el tema digital. Pero cada generación tiene sus aplicaciones. Lo importante de esta clase, con lo que quiero que se queden, más allá del tema generacional, que hay un diálogo necesario, y aquí dice Cristian, no es porque sea millennial, pero como que todos tenemos más capacidad de adaptación que cualquier otra generación. Claro, Cristian, no es que tenemos más, sino que estuvimos en el medio y de alguna manera sabemos algo, ¿sabes? Sabemos utilizar un teléfono de calle, ya que en España no existe de estos de que le metías la tarjetita o el dinero y llamabas, ¿no? Y también utilizamos en la cuestión. Aprendimos lo digital y lo analógico y de alguna manera más o menos lo llevamos, ¿no? Pero es igual, o sea, si yo te pongo ahora mismo a programar un prompt en una inteligencia artificial tal, te va a costar un poco. O sea, esto es una cuestión de irse avanzando y adelantando. Ya llevamos 20 minutos aparte, ya está el niño llorando grande atrás, diciendo papá, 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 no sé si lo escuchan, pero que no, porque por eso me puse esto con Noise Reduction. Para mí un placer, como siempre, coincidir con todos, Joel, Cristian, Noemí, Patricia, por supuesto, Albert, gracias por el hosting, el MC, Master of Ceremony, y nada, quedo siempre a su disposición. Ya aprendieron una inteligencia artificial para hacer marco teórico. Luis Miguel te enseña, Luis Miguel te entretiene y con mucho cariño te dice hasta la clase que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Que Adiós. vaya muy bien el resto de la Gracias. tarde y al Gracias, resto, Noemí. pues nos vemos la semana que viene. Nos Hasta vemos luego, Chao. chicos. luego. Chao, chao.